Ojo, si tienes dos trabajos en España, has cambiado de empresa a mitad de año, o has cobrado el paro y luego has vuelto a trabajar, Hacienda te está preparando una trampa silenciosa que te costará miles de euros. Lo llamamos el shock de la renta. Llevas todo el año esforzándote, doblando turnos, haciendo trabajos extra, y cuando por fin haces la declaración, te encuentras con una factura gigante. Te sale a pagar una barbaridad. ¿Por qué? Porque tus dos empresas te han estado reteniendo menos impuestos de lo que tocaba. Has estado gastando un dinero que no era tuyo, y Hacienda viene a reclamarlo con recargos e intereses. Si no quieres que ese extra que tanto te cuesta ganar se esfume en un pago inesperado, quédate. Vamos a desvelar por qué pasa esto, cuál es la regla mágica de Hacienda que te obliga a declarar y el truco legal que debes usar hoy para que esto no te pase. ¿Por qué pagas de más? El corazón del problema reside en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. Y en España, el IRPF funciona bajo un principio fundamental, la progresividad. El principio de la escalera, progresividad. Imagina que tus ingresos anuales son una escalera. La ley española establece tramos de renta, y cuanto más ganas, más alto subes, y cada escalón superior tiene un porcentaje de impuestos más grande. Tienes derecho a restar ciertas cantidades a tu renta, como el mínimo personal y familiar, antes de calcular el impuesto. Pero el tipo de gravamen final siempre se determina teniendo en cuenta la totalidad de las rentas que obtienes en el periodo impositivo. El error del doble mínimo y la subretención. Aquí es donde entra el pluriempleo y donde se genera la trampa. Cuando tienes dos trabajos, las empresas funcionan de manera aislada. 1. Cada empresa te retiene por separado. Tu primera empresa, A, calcula tu porcentaje de retención sin tener ni idea de lo que te paga la segunda empresa, B, y viceversa. 2. Cada empresa aplica el mínimo personal y familiar, MPF, completo. La ley te permite descontar una cantidad mínima de tu renta por el mero hecho de vivir, más los mínimos adicionales si tienes hijos o ascendientes a cargo. Este mínimo solo debe aplicarse una vez en el cálculo global del IRPF. Sin embargo, al ser aplicado por duplicado o triplicado por cada empleador de forma independiente, el resultado es que el tipo de retención aplicado en cada nómina es muy inferior al tipo marginal que deberías soportar sobre la suma total de tus ingresos. El resultado: cada pagador te aplica los tramos iniciales de la escalera por separado. Al final del año, cuando Hacienda agrega tu renta total, ve que saltaste a los tramos de impuestos más altos. Como la suma de lo que te han retenido a lo largo del año es muy baja, la declaración final te dice: has pagado de menos, ahora me debes la diferencia. Y esa deuda es la que te genera el shock de la renta. Ejemplo ilustrativo de la retención insuficiente. Supongamos que el tipo de IRPF para una renta total de 40.000 euros es del 18%. Si trabajas en una sola empresa, te retienen el 18%. Si trabajas en dos empresas, cada una te paga 20.000 euros. La empresa A, pensando que eres solo suyo, te retiene quizás un 6%. La empresa B, también operando sola, te retiene otro 6%. Cuando sumas los 40.000 euros y aplicas el 18% real, te das cuenta de que solo te han retenido un 6% de media. La diferencia, un 12% sobre 40.000 euros, es una deuda fiscal considerable que tienes que pagar de golpe. La obligación de declarar. Mucha gente se confía porque cree que, al no llegar al tope de 22.000 euros de ingresos, no está obligado a declarar. Esto es un error muy costoso si estás en pluriempleo. Los dos umbrales clave. Renta 2024. 1. Límite general, 22.000 euros anuales. Este aplica si tienes un único pagador. También aplica si tienes varios, siempre que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores no supere los 1.500 euros anuales. Segundo límite crítico, 15.876 euros anuales. Este límite se reduce drásticamente cuando se cumplen dos condiciones de pluriempleo. Los rendimientos proceden de más de un pagador.
la suma de lo percibido del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, supera los 1.500 euros anuales. La regla del 1.500 euros como gatillo fiscal. Los 1.500 euros es el punto de inflexión. Si tu segundo trabajo, tu prestación por desempleo o cualquier otro pagador te da 1.501 euros o más, automáticamente entras en el límite de riesgo. Y Hacienda te obliga a declarar si tus ingresos totales superan los 15.876 euros. ¿Quién cuenta como segundo pagador? Cambio de empresa. Si cambiaste de trabajo a mitad de año, tu antigua empresa es un pagador y la nueva es otro. El SEPE, paro. La prestación por desempleo, la incapacidad temporal o las prestaciones por ERTE se consideran rendimientos del trabajo y el Servicio Público de Empleo Estatal. SEPE. Actúa como un segundo pagador. Esto es vital. Si estuviste 6 meses en el paro y 6 meses trabajando, casi con total seguridad tienes la obligación de declarar. Retribución de administradores. Incluso si tus rendimientos estuvieran sujetos a un tipo fijo de retención, te puede obligar a declarar. El incumplimiento de la obligación de declarar, incluso por desconocimiento de este límite, puede activar el régimen sancionador de Hacienda, lo cual veremos más adelante. Parte 4. La solución definitiva. El modelo 145. Tu escudo fiscal. La principal estrategia para evitar pagar miles de euros de golpe en junio del año que viene es la gestión proactiva. Y para eso, necesitas usar el modelo 145, un documento oficial de la agencia tributaria. ¿Qué es y para qué sirve? El modelo 145 se titula Retenciones sobre rendimientos del trabajo. Comunicación de datos al pagador. Es el documento obligatorio que usas para informar a tu empleador de tu situación personal y familiar, estado civil, número de hijos o ascendientes a cargo, discapacidad, pensiones compensatorias, etc. Su objetivo principal no es solo comunicar un cambio, sino asegurar que el porcentaje de retención en tu nómina esté lo más ajustado posible a lo que realmente vas a pagar en el IRPF anual. ¿Cuándo debo presentarlo? Debes presentarlo al inicio de la relación laboral y, crucialmente, cada vez que varíen tus circunstancias personales que puedan afectar al cálculo de la retención. Por ejemplo, si te casas, tienes un hijo o cambias de residencia fiscal. El botón secreto: ¿cómo subir la retención de IRPF? Dado que el problema del pluriempleo es la subretención, la solución es solicitar a tu pagador que te retenga más de lo que la ley le obliga a aplicar por defecto. El trabajador tiene derecho a solicitar a su empleador que le aplique un tipo de retención superior al mínimo legal. No necesitas incluir todos los ingresos de tu segundo pagador en el modelo 145, pero sí debes usarlo para comunicar tu interés en que se te aplique una retención mayor. Pasos prácticos para el ajuste proactivo. 1. Calcula tu renta agregada. Suma el total de los ingresos brutos que esperas recibir de todos tus trabajos durante el año. 2. Usa el simulador de Hacienda. La agencia tributaria, AEAT, tiene calculadoras de retenciones. Introduce tu renta total estimada y tus circunstancias personales para obtener el porcentaje de IRPF que realmente te tocaría pagar. 3. Comunica el tipo alto. El resultado de ese cálculo, por ejemplo, 22% o 29,25% si tus ingresos son altos, es el que debes solicitar por escrito a tu empleador, idealmente el que te paga más, que te aplique. Esta solicitud debe comunicarse al pagador con al menos 5 días de antelación a la confección de la nómina para que se aplique en el mes en curso. Cuarta consecuencia. Al aplicar un tipo superior, pagarás más impuestos en la nómina mes a mes, pero ese dinero será un ahorro forzoso que te evitará pagar una cuota enorme en la declaración e incluso te puede salir a devolver. Sanciones y recargos. La gestión incorrecta o la omisión en el pluriempleo puede llevar a requerimientos y sanciones muy graves por parte de la AEAT. Riesgo 1. Sanción por falsedad en el modelo 145. El incumplimiento de la obligación de comunicar los datos o la comunicación de datos incorrectos con el fin de que se te aplique una retención inferior
conlleva responsabilidades directas para ti, el trabajador, perceptor. Si la inexactitud provoca una retención menor a la debida, la sanción aplicable es una multa pecuniaria proporcional del 150% de la diferencia entre la retención correcta y la efectivamente practicada durante el periodo de aplicación de los datos falsos o incompletos. Es decir, si Hacienda determina que dejaste de pagar 1.000 euros de IRPF por datos falsos, te exige los 1.000 euros de impuesto pendiente más 1.500 euros de sanción. Riesgo 2. Recargos por presentación extemporánea. Si, obligado por la regla de los 15.876 euros, no presentas la declaración a tiempo o lo haces fuera de plazo, autoliquidación complementaria, se aplican recargos crecientes sobre la cuota a ingresar. Los intereses de demora se aplican por el retraso en el pago de deudas fiscales y el tipo provisionalmente aplicable para 2025 es del 4,0625% hasta que se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Parte 6. La Seguridad Social. Pluriempleo Brestorovevo. Pluriactividad. Aunque el principal dolor de cabeza es el IRPF, debes entender cómo afecta tu situación a la Seguridad Social, SS, ya que las consecuencias en pensiones y devoluciones son muy distintas. Delimitación clave. Pluriempleo RGSS. Cuando tienes 2 o más trabajos por cuenta ajena que te dan de alta dentro del mismo régimen de la Seguridad Social, generalmente el régimen general, RGSS. Pluriactividad, RGSS más reta. Cuando realizas actividades que obligan a tu alta en 2 o más regímenes distintos, siendo el caso más común ser empleado por cuenta ajena, RGSE, y ser autónomo, reta. Consecuencias en las cotizaciones y devoluciones. En el pluriempleo, tus bases de cotización por contingencias comunes se suman. Existe un tope máximo de cotización establecido anualmente. En 2024, la base máxima mensual es de 4.720 euros con 50 céntimos. La normativa exige que los topes máximo y mínimo se prorrateen entre todas las empresas, en proporción a las retribuciones que percibes en cada una de ellas. El riesgo de pagar de más. Si la suma de tus bases de cotización supera ese tope máximo, por un cálculo o prorrateo incorrecto entre empresas, has ingresado cuotas en exceso a la TGSS. Devolución en pluriempleo, RGSS. No es automática. Si superas el tope, debes iniciar un trámite de forma activa, solicitando la devolución de ingresos indebidos ante la Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social, TGSS. Para ello, existe el formulario específico Modelo TC.13/1, Solicitud de devolución de ingresos indebidos. Deberás presentar documentos que prueben las cotizaciones efectuadas. El derecho a solicitar esta devolución prescribe a los 4 años. Devolución en pluriactividad, RGSS más reta. Sí es automática. Si eres autónomo en pluriactividad y tu cotización anual supera un límite establecido, por ejemplo, 12.368,23 euros en ciertas condiciones, la TGSS inicia el proceso de devolución de oficio, automáticamente, del 50% del exceso cotizado, sin necesidad de que el autónomo presente solicitud. Parte 7. Estrategia final. Y cómo evitar los errores más comunes. La clave para sobrevivir al pluriempleo es la verificación y la diligencia. No confíes ciegamente en lo que Hacienda dice en el borrador de la renta, ya que su información se basa en datos de terceros, tus empresas, que operan sin una visión global de tu renta. Revisión exhaustiva del borrador. Certificados de empresa. Compara los certificados de retenciones de todos tus empleadores y del SEPE con los datos que figuran en el borrador de Hacienda. Los desfases, omisiones o errores son habituales. La omisión de ingresos de uno de los pagadores es una infracción que conlleva sanciones graves. Datos identificativos. Asegúrate de que tu NIF y los nombres están escritos correctamente y coinciden con los que figuran en las tarjetas de la Seguridad Social, ya que cualquier discrepancia puede retrasar la tramitación o generar problemas. Aprovechamiento de las deducciones autonómicas.
Aunque el IRPF es estatal, las comunidades autónomas ofrecen deducciones que pueden mitigar el golpe fiscal que te genera el pluriempleo. Debes revisar las específicas de tu comunidad de residencia. Ejemplo, Galicia. Los contribuyentes en Galicia pueden aplicar deducciones por nacimiento o adopción de hijos para familias con 2 hijos, por alquiler de vivienda habitual, especialmente si eres joven, o por obras de mejora de eficiencia energética, entre otras. El correcto aprovechamiento de estas deducciones puede reducir el impacto final del ajuste fiscal derivado de la subretención, siempre y cuando cumplas los requisitos específicos de cada una, como los límites de base imponible. Resumen de la estrategia. 1. Monitoriza el 1.500 euros. Este es el gatillo que reduce tu límite de obligación de declarar a 15.876 euros. 2. Ajusta el IRPF. Usa el modelo 145 para solicitar un porcentaje de retención superior y evitar la deuda anual. 3. Verifica cotizaciones. Si estás en pluriempleo y tus bases superan el tope, solicita activamente la devolución a la TGSS mediante el modelo TC.13/1. 4. Declara siempre. Si estás obligado, hazlo en plazo para evitar los recargos crecientes. La lección más importante aquí es la proactividad. En el pluriempleo, la ley te obliga a ser tu propio gestor fiscal para evitar pagar un coste extra por tu esfuerzo. Invierte un poco de tiempo ahora para que no te duela el bolsillo dentro de un año.